Hola aumentados, nos hicieron una pregunta y es cómo agregar varias instrucciones en cuando uno está haciendo un diseño. Es una de las cosas más importantes porque siempre que ustedes creen un filtro, procuren siempre colocar la instrucción para que la persona sepa qué hacer cuando va a utilizar el filtro. Hay varias formas de agregar instrucciones. Voy a mostrar la primera, que es la forma más sencilla, que es la que se suele usar, digamos, cuando uno va a colocar una instrucción, por decir abrir la boca. Aquí en la parte donde dice Instructions está la opción de Opening, On Opening, que es apenas se abre el filtro. Vamos a colocar el que dice, digamos, toca para cambiar. Él automáticamente se van a dar cuenta que aquí colocó un texto. La ventaja de estos textos cuando se colocan directamente de Spark y en esta programación es que él cambia el idioma dependiendo del dispositivo móvil. Eso quiere decir que si yo le coloqué abrir la boca, me lo va a colocar en inglés y en todos los idiomas que las personas abran, donde se encuentren, abran el dispositivo o el filtro, le va a colocar pues con la traducción que es de ese lugar o el idioma que sería en ese lugar. En este caso, él automáticamente crea aquí un parche, un runtime que es que comienza a contar, un less than que después de 5 deshabilita el visible de este instrucciones que llama device. Voy a borrarlo y vamos a hacer ahora la forma en cómo se colocan varias instrucciones. Ahora lo que voy a hacer es agregar esta opción que se llama Custom Instructions, lo pongo aquí en el editor de parche. Vamos a ir a la parte de arriba donde dice Window, en donde dice Project, en la ventana. Selecciono editar propiedades y encontramos la opción que dice Capabilities, que son como las capacidades. Vamos a buscar donde está Instructions, le damos clic en la flecha y él nos despliega hacia abajo. Luego encuentro Custom Instructions, le doy clic y aquí ya tenía, digamos, varias para un ejemplo. Voy a borrarlas todas. Vamos a darle donde dice seleccionar nueva instrucción, así les va a salir cuando no se ha agregado ninguna. Le damos más. Vamos a colocar, en este caso, digamos, toca la pantalla, toca para empezar. Luego vamos a agregar abre la boca. Si digamos es un juego que toca comenzar para digamos comenzar un juego, por ejemplo. Toco la pantalla, me empiezan a caer comidas y tengo que darle la instrucción a la persona que es lo que tiene que hacer, abrir la boca. Le vamos a dar, no lo vamos a cerrar, sino lo vamos a dejar acá. Lo primero que voy a hacer es habilitar el visible del device. Lo segundo es dar clic derecho, escribir Option Picker. Este Option Picker viene en numeritos, lo vamos a cambiar en la parte de abajo, dice Number, y lo cambiamos al que dice Text. Ahí ya podemos colocar un texto. Vamos a conectar esta salida del Option Picker con el token. Atrás vamos a colocar un Option Switch y lo vamos a conectar a la primera entrada de este Option Picker. Ahora, ya tenemos así, vamos a agregar aquí los textos que están en esta ventanita, que es la que teníamos antes, donde dice Open Your Mouth. Voy a darle Control C y lo voy a pegar acá, Control V. Me devuelvo nuevamente la ventana, selecciono el Tab to Start, Control C, o comando, dependiendo de si están en Mac, es copiar y pegar, y lo agrego aquí en la segunda. Ahora, en la parte de atrás vamos a decirle cuándo, en qué tiempo va a cambiar entre cada instrucción. Vamos a crear un runtime, que es un contador que comienza apenas se abre el filtro. Creamos un parche que se llama greater than, que es mayor que, y lo empezamos a conectar. Entonces yo le voy a decir que después de 5 segundos voy a conectar el runtime con la primera entrada. En la segunda le voy a colocar 5. En la siguiente salida de greater than lo conecto al set. Aquí él me crea este switch, este pulso, y en el segundo voy a hacer exactamente lo mismo. Digamos, si se dan cuenta, ya vieron que aquí ahora dice abre la boca. En el segundo voy a copiar exactamente este greater than, el pulso, con clic mantenido selecciono las dos parches que quiero, control C, comando V o comando C, comando V. Conecto aquí abajo también el runtime a la primera entrada y le voy a decir que cuando llega el número 10 va a cambiar a la siguiente instrucción, que en este caso sería 0, ¿no? Porque no hay ningún texto. O sea, es decir, comienza, abre la boca, luego dice toca para empezar. Entonces vamos a darle reiniciar y vamos a ver si funciona. Entonces está, abre la boca, luego de que llega a 5 segundos, vamos a ver si hace el switch al siguiente, que en este caso no lo hizo, y es porque la primera instrucción, que es el set 0, ya está habilitado. Entonces se conecta no al primero, sino al set 1, y la segunda parte se conecta al set 2. Vamos a darle menos tiempo, digamos, vamos a colocarle aquí 3 y que le vamos a colocar 6. Reiniciamos nuestro filtro. Vamos a ver si cambia de abre la boca
a toca para empezar, que ahora está acá, y luego de desaparecer. Así es que ustedes van a agregar muchas instrucciones. Digamos en el caso que van saliendo. Aquí ustedes pueden ir colocando más instrucciones, tienen varias casillas para seguir colocando, en el mismo modo que hicimos. Y también les voy a dar así como un tip que no solo se puede con el runtime, sino también, por ejemplo, la persona, vamos a dejar que ahora, o sea, toca para empezar primero, acá, y luego va a hacer, abre la boca. Entonces va a copiar acá. Lo que hice fue cambiar el orden. Dice tap to start y después open your mouth. Si yo agregara un face tracker y lo colocara acá, lo pongo en la parte de atrás y le pongo aquí un mouth open. Este mouth open se va a conocer. Este no es el parche, sino se llama mouth open. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que yo con una acción de mi rostro deshabilite una de las instrucciones. Digamos en este caso, voy a conectar el mouth open al set 2. Voy a reiniciar mi filtro. Dice toca para empezar. Después de 3 segundos paso a abre la boca. Hasta que yo no abro la boca no se va a deshabilitar este. Cuando ya abro la boca se deshabilita. De este modo digamos que hacemos que sea un poco más intuitivo el proceso de cuando la persona va a utilizar el filtro. De que hasta que la persona no abra la boca no se le va a quitar el mensaje. Es decir, digamos, si yo necesito comer o necesito hacer que cuando abra la boca pase alguna acción, que va a salir algún objeto o algo, y si la persona no alcanzó a ver por casualidad el mensaje porque era con tiempos, pues nunca se dio cuenta que tenía que abrir la boca para activarlo. Entonces, esta es otra opción que yo suelo utilizar para que las personas, si no se llegan a dar cuenta de la instrucción porque se demoró el celular en abrir, el internet, porque se distrajeron un momento y no miraron el celular que decía que tenía que abrir la boca, les dejo esta opción. Dejo esta opción para que la persona, sin importar, sí o sí tiene que abrir la boca para que se desaparezca esa instrucción y con eso conlleva la acción que quería hacer cuando abriera la boca, que no sé, que salgan partículas, que salga una imagen, etcétera. Entonces, así es como agregamos instrucciones y lo pueden hacer con cualquier acción, con, digamos, subir las cejas, mover la cabeza. Ustedes pueden ir programando como ustedes, digamos, vayan haciendo su diseño. Siempre tomen el tiempo para poder hacer esa parte de las instrucciones. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.